buenos días a todos los que se conectan a esta hora con la señal de CDN Canal 37. Qué placer que nos acompañen cada mañana. Hoy es 8 de julio, Día Internacional de las Alergias. Para todos los que de una manera u otra tienen algún padecimiento de este tipo, bueno, hoy es el Día Internacional de las Alergias. Hoy tengo yo alergia, pero por un montón de picadas que me han ofrecido desde Manabao, pero o sea, eso es una cosa mínima, con relación a la belleza de Manabao. Quiero aprovechar para darle las gracias a Federico por la invitación, pero a toda la gente de Manabao, Jarabacoa. Nunca yo había caminado por el parque Armando Bermúdez. José Armando Bermúdez, y finalmente lo hice. Y miren, qué belleza, eso hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Hoy, por cierto, bueno, yo hice un microsenderismo, gracias y cortesía de Taina Medina, pero hay una joven senderista que está extraviada y están haciéndole seguimiento. Vamos a hablar de eso un poquitico más adelante. La semana arranca con noticias nacionales e internacionales en proceso. Hoy el presidente de la República, Luis Abinader, se traslada a Manzanillo, y allá ofrecerá la tradicional ya semanal con periodistas. Mientras tanto, en Francia, señores, en Francia, que no es lo mismo que decir en Santiago, cada vez que uno hace ese énfasis, recordamos acá ¿quién se la pone? Los compromisos familiares. Ese compromiso, sí, bueno. Pero en Francia, la señora Marine Le Pen con la ultraderecha avanzan, pero no logran la expectativa que se habían pautado para la primera vuelta en las elecciones parlamentarias. Se llevan un trozo importante del Parlamento francés, mas no tienen la mayoría. La izquierda, al parecer, ha dicho ya va, y le han puesto lo que ellos ya han denominado históricamente como un cordón sanitario. Se lo habían hecho a su padre, al señor Le Pen, y se lo han hecho ahora a Marine. Nelson, buen día a Yanesi, buen día, Federico. Buen día, yo le doy una lectura al revés. ¿Cómo lo ves tú? Que la izquierda avanzó y ha creado un escenario único. O sea, se dice que frenaron a la derecha. Bueno, intentaron frenar a la derecha, pero se le metió la izquierda. Exactamente. Y ha creado un escenario. Eso no lo previó nadie, eso no estaba ahí. Entonces, lo cualitativo es eso. Dice que el macronismo avanzó porque quedó en segundo lugar. Pero perdió. Al contrario, el macronismo está en una crisis histórica y Macron, sin posibilidad de candidatearse en el 27, ahí no sabe qué va a pasar. Señor, ha llegado a la izquierda y hay parte de la ultraizquierda, porque se habla de la ultraderecha. Vamos a ver a Francia insumisa. Oigan el nombre. Mélenchon, lean ese nombre. Tiene tiempo él en eso. Mélenchon. La izquierda no tiene 12 horas que llegó y ya están divididas, que dice que este no puede ser Mélenchon, dice el Partido Socialista, el candidato. Bueno, la lectura que yo le doy es un escenario inédito, crea incertidumbre, ahí no hay posibilidad de coalición, no se sabe quién va a ser el primer ministro. Y no está el colmo sea que Macron se una a Le Pen para ser mayoría. Eso mucha gente le decía, que pero no te vayas a unir a Le Pen. Se le mete un Sánchez a la cabeza, o sea, se le mete un Sánchez de España a la cabeza. Pero señores, eso es lo cualitativo. Buenos días, ya tendremos ocasión de ver en detalle. Ya lo vamos a filetear. Este escenario bastante inédito. La izquierda, Partido Comunista Francés, Partido Socialista, los ecologistas y la Francia insumisa, que no se doblega. Y que no quiere saber nada de Europa, por cierto. Buenos días, amigos que nos sintonizan, Nelson, Catherine, Yanesi. Sí, realmente comparto y coincido eso que señalas, Nelson, y es importante darle seguimiento. Francia está muy lejos, pero también muy cerca, porque Francia es uno de los dos pilares de la Unión Europea. Lo demás es paja para la garza. Es Alemania y Francia, y después el resto. Y lo que pasa en Francia inevitablemente se repercute en la política común. La política común que sin ir más lejos impacta con nuestro vecino, por ejemplo, que puede impactar con lo que es la migración, con las políticas financieras y con una serie de prácticas que a veces nos tratan de imponer desde fuera, sobre todo en materia migratoria. Entonces es importante ver al final quién va a gobernar en Francia, si se podrá gobernar y cómo se hará. Sigue dando cátedra, sobre todo para el patio, aquí sigue dando cátedra como en los países más civilizados que nosotros, porque no es que tan tanto tampoco, manejan el tema de las derrotas electorales sus políticos.
el laborismo dio un golpe fuerte en Inglaterra y eso se llevó al primer ministro incluso. Y bueno, entonces los países del primer mundo están batiendo las elecciones y nosotros aquí, sin embargo, estamos en nuestros congresos, en nuestras aspiraciones, en nuestro código al vapor, en que si me fui a un compromiso familiar y no me pusieron el video en la conferencia del PLD, el 10º congreso. Y tenemos una serie de cosas que hablar el día de hoy, porque la semana apenas comienza. Buenos días, Yanes. Ay, muy buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN y por supuesto a todos ustedes que nos sintonizan a través de las distintas plataformas para tener acceso a Despierta con CDN. Gracias a Dios por un nuevo día, gracias por hacerlo junto a ustedes y feliz inicio de semana. Muchísimas informaciones, la mayoría tanto nacional como internacional, de corte político. Las presiones que se han surgido al interno del Partido Demócrata y también de los donantes no han surtido el efecto que perseguían, que era hacer que el presidente Joe Biden renunciara a la candidatura por la presidencia de ese país, y el presidente se ha mantenido fuerte, se ha agarrado de su nominación y ha intensificado la campaña. Así que la izquierda triunfó en Francia y triunfó la semana pasada también en Inglaterra. Por lo tanto, hay que ver cómo ese manejo. Pero yo sí creo que en el caso de Francia, Emmanuel Macron puede hacer algún tipo de rejuego y conquistar algunos de los partidos que fueron aliados, que formaron esa coalición como de emergencia para quedar en primer lugar, y quizás algunos de ellos, por los desacuerdos internos, puedan irse de con una inclinación hacia el macronismo y pueda Emmanuel Macron tener alguna maniobra que le beneficie en ese contexto. Pero es bien interesante todo lo que está ocurriendo a nivel político, tanto nacional como internacional, porque aquí el presidente Danilo Medina mostró ayer que él es el rey, el rey del Partido de la Liberación Dominicana. Del Congreso despejó todo, señores, todo claramente despejado, y aquí se sabe ya quién manda. Vamos a ver lo que traen las portadas de El Caribe y CDN. Ya nuestro compañero Francisco Medrano está listo para presentar el contenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todo el equipo de Despierta con CDN y por supuesto nuestros amigos televidentes que están en sintonía a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a presentar las principales informaciones que trae el periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada, y lo hacemos con las denuncias de abusos y extorsiones en las redadas en contra de las acciones de la Dirección de Migración. Afirman que agentes exigen el pago de hasta 20,000 pesos para desmontar del vehículo cuando son apresados en los operativos. También ampliamos sobre el Congreso del PLD, donde su presidente Daniel Tenemos un problemita con el micrófono, en lo que lo ajustamos. Vamos a retomar el tema de las portadas en minutos. Creo que podemos hacer aquí un espacio para que, bueno, también sepamos que hay asuntos relacionados al tiempo. Tenemos una onda tropical en proceso que va a llegar a la República Dominicana, que nos va a traer lluvias en las próximas horas. Verificamos otra vez con Francisco. Lo vemos ahora. Ahora continuamos contigo, Francisco. Vamos con Nelson y el tiempo, con Nelson Suriel. Ah, sí, porque tú me estabas robándole paso. No, imposible. Hay una onda tropical que viene esta noche. Ya lo vi, mató la Ustedes mitad de la recuerdan noticia. la semana pasada que decíamos, cuídense de lo que viene detrás. Nos pasamos el día diciendo Tú pusiste el ejemplo de Federica. La tormenta Federico, sí. Lo dije aquí. David y Federico, 14 días con sus noches lloviendo. Pero viene otra onda tropical esta noche, no sé si traerá tanta lluvia. ¿Nos vamos con Medrano de nuevo? ¿O nos quedamos con el tiempo? Vámonos con el tiempo mientras Nos tanto. quedamos aquí. Bueno, señores, dice meteorología para hoy lunes, una vaguada con efectos locales generando aguaceros y tronadas en algunas localidades. Onda tropical, esto es lo que le digo, al este, atención el este. Esta noche, temperatura calurosa. Hoy lunes se producirá un ligero incremento de la humedad e inestabilidad debido a la disminución de partículas del polvo del Sahara, disminuyeron, así como la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y los efectos de calentamiento diurno.
Estas condiciones inducirán desde horas matutinas, o sea, la mañana de hoy, algunos incrementos nubosos con aguaceros locales y aisladas tronadas. Para mañana, no, esta noche, una onda tropical al este de la isla incrementará la ocurrencia de lluvias sobre la región oriental. Atención, la gente del este. Mañana martes, el paso de una onda tropical y la presencia de la vaguada inducirán desde horas de la madrugada los desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre varias provincias de las regiones norte, noreste, este y el litoral costero caribeño. Temperaturas calurosas. Recomendamos tomar suficiente agua, vestir ropas ligeras, mantenerse en espacios ventilados y no exponerse directamente a la radiación solar durante el horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Repetimos, vaguada con efectos locales hoy y esta noche, una onda tropical al este que va a producir, dice aquí meteorología, el incremento de lluvias sobre la región oriental. Ahora sí, volvemos con Medrano y la portada de El Caribe y CDN Digital. En efecto, vamos a presentar a esta hora en Despierta con CDN las principales informaciones que tiene nuestro periódico El Caribe en su portada, y lo hacemos con denuncias de abusos y extorsiones en las redadas en contra de las acciones de la Dirección General de Migración. Afirman que agentes exigen el pago de hasta 20,000 pesos para desmontar a las personas de los vehículos cuando son apresadas en los operativos. También ampliamos sobre el Congreso del PLD, donde su presidente, Danilo Medina, admitió la crisis que atraviesa esa organización política. Tenemos detalles, además, en el Caribe esta mañana, con una actividad realizada por el Banreservas en Higüey, donde fueron aperturadas más de 1,000 cuentas de ahorro. Y cerramos la portada del Caribe en Francia, y es que la izquierda gana en los comicios. Miles de simpatizantes se congregaron en la simbólica Plaza de la República para celebrar la victoria en las elecciones legislativas. Vamos ahora a compartir con todos ustedes la contraportada del periódico El Caribe con informaciones del mundo de los deportes. Vamos de inmediato a nuestra contraportada que colocaremos en pantalla en los siguientes minutos. Mientras, también les invitamos para que accedan a nuestro portal www.cdn.com.do. Aquí usted podrá enterarse de otras importantes informaciones como esta del presidente Luis Abinader, que inauguró varias obras en la provincia San Pedro de Macorís. También abordamos las denuncias de comunitarios sobre el Parque Ecológico de Los Alcarrizos, el cual dicen se ha convertido en un centro de atracadores. Y cerramos con Diego El Cigala, que se presentará en el Teatro Nacional, en la Sala Eduardo Brito, este 12 de julio. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do, y también les invitamos para que adquieran nuestra edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Seguimos con el equipo de Despierta con CDN. Gracias, Francisco. Un abrazo para ti, querido amigo. ¿Vieron? Ahí nosotros resolvemos de una vez y ya. Ahí está todo el panorama del periódico El Caribe y también la página cdn.com.do. Cigala incluido. Ah, exacto, Cigala incluido. Vamos a ver sus comentarios en Facebook Live. Nos encanta que estén allí. Pedro Celestino Rodríguez nos manda buenos días y bendiciones. Gracias. José Roberto Ventura Guzmán también. Raven Cosme, que nos insiste en la invitación al Tizón Dorado, el único delivery que no cumple con los requisitos de la Asociación de Deliveries Dominicanos, pues no está en calibrar, no usa chancleta, mucho menos pantalón por el suelo. Él es Joselito en Los Cocos de Jacagua. Miren, yo quiero conocer a ese señor. Yo quiero conocerlo porque, miren, eso es un patrón, es cierto. A mí sobre todo me interesa que utilicen, por favor, el casco protector. Vi que este fin de semana, incluso una alcaldía, voy a buscar cuál, hizo un operativo para regalarle cascos protectores a una cantidad importante de motoristas. Es un programa que tiene DGC. Ah, es DGC. Estaban en Valverde. Sí. El casco, tienen un lema ellos. Yo lo desconocía hasta esta actividad. ¿Qué te parece? Bueno, se buscan 2 millones y pico de cascos protectores para los motoristas, pero el problema no es ponerle el casco, ¿entiendes? Es llenarle el casco.
Sí, porque además no es nada más tener el casco, ¿no? Es usarlo. Yo he visto infinidad. No, de personas usar el la casco, cabeza que no tengo, es un problema de no, educación. Sí, pero que además que se lo ponen en el brazo. Por eso deberían usar 2 cascos, uno para cada codo. Uno para cada codo, exacto, sí. Interesante. Pero es interesante, dicen que el 85% de los motoristas que fallecen es por trauma encefalocraniano. No es porque se dan en la cabeza, es decir que, pero ni qué decir. Saludamos esta iniciativa y ojalá que nos den más informaciones en DGC. Bueno, está bien. Jacqueline Pérez dice buenos días y bendiciones desde Atomayor. Gracias por estar ahí, Jacqueline. Manuel Francisco Chalas, buenos días desde La Romana. Alejandro Ramírez, muy buenos días para el mejor equipo. Gracias, un abrazo, él está en Suiza. Cristian Segura, buenos días. Un saludo a un seguidor del espacio, a Juanero Los Quipes Baracoba en La Joya, Santiago, Villa Olímpica. Wow, un nombre interesante. Andy Heredia, bendecida semana, paz para todos. Marilady, increíble, así es, Marilady ayer se lució en la llamada Liga Diamante, también Alexis Ogando, ambos festejaron por esta hazaña. Bueno, definitivamente nuestros atletas dándonos buenas noticias y qué bueno que además se arrancando la semana. Daneris Luciano, feliz inicio de semana desde el Distrito Municipal de La Canela, en Santiago. El programa Siendo Honesto ya está en YouTube. Gracias, Kelvin, por la payola sentimental siempre. Un abrazo. El que tuvimos el último capítulo de Sandro Guzmán, quien es, yo creo que lo bautizamos así, como el descubridor de las top model dominicanas, esas top model que hoy están en las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York, de la Semana de la Moda de Londres, de la Semana de la Moda en París, las características que hacen que esas muchachas que salen de sectores muy, muy humildes y el trabajo que tienen y llegan entonces a representar a la República Dominicana y a tener una extraordinaria carrera en las pasarelas. Sibabo Alonso, buenos días desde Miami, Florida. Está con nosotros también Josefina Taveras, don Nelson elegante como siempre, dice. Ahí está, tu saludito. Gracias, Josefina. Tú ves, Nelson, que yo sí hablo cuando te mandan tu piropo. Yo sí lo digo, yo sí lo digo. Vámonos a la pausa, señores. Son las 7:14 minutos de la mañana. Cuando regresemos tenemos más. Esto es Despierta con CDN. Bueno, señores, y ayer el Partido de la Liberación Dominicana, ustedes vieron que dio inicio formal a su 10º congreso con un discurso del presidente Danilo Medina, por supuesto, presidente y líder de esa organización. Ustedes saben que el Congreso es denominado Reinaldo Pared Pérez, histórico secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, y el expresidente emitió varias declaraciones y promesas, hizo como que van a llevar al PLD a lo más alto. Vamos a ver esta historia que tenemos para ustedes con relación a lo que ocurrió ayer en el Partido de la Liberación Dominicana. Este es su partido, llévenlo de nuevo a lo más alto. Este es su país, llévenlo de nuevo a los buenos tiempos. Fue la encomienda del expresidente Danilo Medina a la militancia del PLD durante la apertura de su Congreso Renovador, dedicado al extinto secretario ad vitam Reinaldo Pared Pérez. Tu maestro eres todos los días, a diario, por siempre. Memoria que exaltaron también con cánticos ante familiares, pero con la ausencia de su viuda Ingrid Mendoza, ex compañera de boleta de Leonel Fernández. Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di. El masivo acto congregó al 71% de una matrícula de más de 3.000 delegados, pero no asistieron la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, el ex candidato presidencial Abel Martínez y otros dirigentes. Excusas que no impidieron al presidente del partido, Danilo Medina, hacer una aclaración. Trabajen unidos, porque aquí nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Medina, durante su discurso, también reconoció los errores del PLD y llamó a revertirlos. Comprendemos que las decisiones que nos han llevado a esta situación son en primer lugar responsabilidad de la dirigencia que las ha tomado. Por eso quisiera que comencemos este Congreso aceptando públicamente y de forma colectiva esa responsabilidad. Pero no se limitó a la autocrítica, también lanzó dardos contra lo que denomina un gobierno ineficaz. Lamentablemente nuestro país
está viviendo tiempo difícil, al que nos han llevado la debilidad de un gobierno ineficiente. Tenemos una gran tarea por delante y no vamos a renunciar a ella, porque el pueblo nos va a necesitar de su lado y el gobierno nos va a tener de frente ante cualquier abuso que cometan con la población dominicana. Con este congreso, el PLD busca renovar su dirigencia para reponerse de su estrepitosa derrota en las elecciones pasadas. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, ahí vemos parte de lo que ocurrió ayer en el inicio oficial del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Entre las cosas que llamaron la atención fueron las ausencias del ex candidato presidencial Abel Martínez, que su equipo político me parece que se ocupó de querer hacer ruido con eso al poner a circular una versión de que supuestamente se le habría negado difundir un audiovisual en la reunión que él había mandado, pero que después fue difundido en una nota oficial. El punto es que el ex candidato del PLD, Abel Martínez, como que luce cada vez más distanciado de esa organización desde que pasaron las elecciones, desde aquella torpeza de la reunión con el presidente Luis Abinader y su anuncio de que lo iban a hacer en la Casa Nacional del PLD, cuando siquiera, según se informó, las autoridades de ese partido habían sido informadas de eso, y su reunión, incluso la forma tan prematura y apresurada en que se grabó un video para reconocer el triunfo del presidente Abinader, todo eso ha generado una situación que se nota un distanciamiento entre el PLD, entre Abel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana. Las versiones que han corrido dan cuenta de que él estaría gestionando incluso tener su propia agrupación política, que está conversando con algunas de las siglas, las franquicias, que ya tienen su personería jurídica, la Junta Central Electoral, pero también he escuchado, no sé si finalmente eso vaya a avanzar, que él tendría registrado, he tratado de rastrearlo, pero la verdad es que no he podido confirmarlo, una organización para crearla, pero en su discurso los hechos se distancian de sus palabras porque él le deseó lo mejor al Partido de la Liberación Dominicana en el audiovisual que se difundió. Otra ausencia relevante fue la de doña Margarita Cedeño. Ella informó, ella misma lo hizo a través de sus redes sociales, de que estaría fuera del país. Pero el caso es que lo de doña Margarita ha generado ya sospechas, porque en los dos eventos más importantes que ha tenido el PLD, en las votaciones generales, ella no votó porque se le ofreció una emergencia, y ayer dice ella que tenía ya un viaje previamente, un plan, que por el cambio de fecha entonces se vio afectada y no pudo asistir. Pero ya hay sospechas de doña Margarita, no sé por qué, porque ella es la primera diputada del Parlacén, a ella le fue bien en el pasado proceso electoral, pero no se sabe qué es lo que pasa ahí. Ahora, decía el presidente Medina en su discurso, muy bien estructurado, saben que Danilo Medina es un candidato, un político bastante espontáneo, y cuando no usa el prompter y ese tipo de cosas, ustedes lo ven que salen esas frases que se vuelven bastante virales. Pero ayer el presidente se cuidó de eso para no salirse del guión. El caso es que fue más allá de las palabras, antes de que el Congreso del PLD avance, ha quedado claro algo. Danilo es el líder, el rey, el dueño del Partido de la Liberación Dominicana, y el Congreso solo va a servir para él ajustar las piezas que todavía no encajan muy bien en su modelo de liderazgo. Muy arriesgada tu versión de que Abel, bueno, y aventurada, de que Abel está por formar un nuevo partido. Yo no he visto todavía ningún indicio de ese tipo de situación. Pero antes de Abel, yo creo que hubo buen ambiente ayer del PLD, muy buena subjetividad, le llamaba uno, se veía, estaba ahí. Vi el PLD que sigue con su tradición, el comité político llegó en un autobús, no en una guagua, como se dijo por ahí, en un autobús, que es muy distinto de una empresa muy visible. O sea, ellos se congregan en un lugar, a veces en el local, a veces en un hotel próximo, y de ahí llegan todos juntos los miembros del comité político. Yo lo que vi mucha retórica en los discursos,
y gran parte del presidente Medina. ¿Qué es lo que es la retórica? Estamos mal, pero vamos a estar bien. Todos son necesarios, pero nadie es imprescindible. Y así, los pro y los contra, con sus pinceladas de oposición política, pero por lo menos la idea que da el PLDismo es que tiene que reconstruirse, esa es la idea. Entonces es importante esa primera piedra, esa base para partir de ahí. Lo de las notables ausencias, 2 notables, lo que pasa es que el Congreso iba a iniciar el domingo 30 de junio y a alguien se le ocurrió debieron decirlo cuando pusieron esa fecha, pero el 30 de junio es el aniversario del profesor Bosch, es el Día del Maestro, ahí tenemos que hacer algunos actos. Cuando pusieron la fecha el 30 de junio debió hacerse esa reparación. Entonces, ¿qué dice Margarita? Caramba, yo estaba mentalizada para el 30 de junio, pero lo movieron para el domingo siguiente, 7 de julio, y ya yo tenía un compromiso fuera del país. Lo de Abel también. Abel dice que por motivo de mover la fecha, ya él tenía otro compromiso. Aunque con Abel las cosas son distintas. Porque ese fogoso video encendido de él darlo todo por el partido, por sacrificarse por el partido, Abel tendrá que informar qué compromiso familiar tan grande y grave era que él no pudo posponerlo, o por lo menos algunas horas, porque él dice que el partido es fundamental, pero dice que tenía un compromiso y tuvo que ausentarse. Creo que es un error del equipo político, o tal vez el equipo de comunicación, venir con un chisme de barrio. Este video, Abel lo grabó para que lo pasaron allá y no se lo quisieron pasar, un lloriqueo. Señor, usted se queda callado con eso, no tiene relevancia. Y si Abel tiene alguna queja, que la ponga en la dirección del partido. Caramba, se opusieron, yo mandé eso. Pero dar la idea de que le bloquearon un mensaje al ex candidato presidencial, siembra un manto de duda, una nebulosa ahí de qué es lo que está pasando ahí adentro y qué es lo que está pasando con Abel. Ese tipo de cosas se manejan con otro criterio. Yo creo que, y por eso hablo, quizá el equipo político o quizá el equipo de comunicación, porque su equipo de comunicación dio varios traspiés en la campaña. Variados. Y grave traspié. Entonces yo creo que ese chismecito, darle la estatura de chisme que no le quisieron pasar ese video a Abel. Además, si soy yo le digo, pero Abel, ¿para qué vamos a pasarte ese video? No tiene relevancia, esto es un acto de apertura de un congreso. Pero ni modo. Ahí está, buen ánimo de los PLDistas y ellos dicen, sobre la base de reconocer que no están bien, de que tienen que trabajar para salir de esa situación. Veremos. Bueno, la literatura a veces sirve para explicarnos, no solamente para deleitarse, sino para explicar el presente. Entonces hubo un libro de historia, no un libro de historia muy viejo, un libro de historia reciente, de Augusto Lora para acá, sin ir más lejos, del Mida para acá, sin ir más lejos, o 30 años atrás con Peinado y Balaguer, y uno dice, caramba, es el mismo círculo que se repite, no hay nada nuevo bajo el sol, como dijo el predicador en Eclesiastés, porque la realidad es que cuando uno ve este Congreso, uno sabe que el Congreso fue simplemente la consolidación del indiscutido liderazgo de Danilo Medina en el PLD. Un liderazgo que se consolidó, que apagó un fuego que ni siquiera llegó a candelita hace 3 meses, 3 semanas, 4 semanas, y lo apagó de la manera más pragmática posible, fiel al camarada Mao, poniendo a todo el mundo a hablar y luego cogió y amarró. Y al final, en el PLD todo el mundo tiene que ser consciente de algo. Danilo Medina es el mayor activo político de esa organización, es el líder más avesado, el líder más competente y es el político con mayores credenciales, que ahora mismo esté inhabilitado constitucionalmente y que sea el único dominicano en este país que tenga un impedimento constitucional de ser presidente de la República. Eso cambia, ¿saben cuándo? Cuando la Constitución la nueva Constitución que dijo el presidente con su mayoría supercualificada que la va a hacer, automáticamente el transitorio se extingue. ¿Cuándo? ¿En septiembre, octubre, noviembre? No sé, Danilo tiene tiempo. Eso es lo que más le sobra realmente. Ahora, yo que no he leído los estatutos del PLD, me pregunto, colegas, ¿es que acaso los estatutos del PLD entienden o establecen
que tiene que haber un tratamiento diferenciado con los ex candidatos presidenciales. ¿Cuál es el estatuto jurídico de Abel en el PLD, más allá de ser miembro del comité político? ¿Cuál es? Ser ex candidato presidencial implica tener una serie de privilegios, como que te pongan un video, porque si eso es así, ¿dónde está el de Francisco Javier? ¿Dónde está el de Margarita? ¿Dónde están el de los que no pudieron ir también con excusa? Yo creo como que hay un poco, la política no es un juego, y esta democracia necesita partidos fuertes, y no necesitamos crisis a lo interno de ninguno de los partidos políticos. Y no creo que quedó bien lucido el candidato del PLD en decir esto, porque si fuera un golpe de Estado, entonces el golpe no se da, porque todo el mundo tiene un compromiso familiar. No, yo no puedo ese día. ¿Y qué pasó con los políticos de ahora? Los de antes estaban comprometidos, señores. La política no es un juego. Nadie les pidió, ni les exigió, ni los conminó a que fueran políticos. Ahora, si ustedes deciden serlo, sean políticos. Sean políticos tiempo completo. Pero si ustedes tienen compromisos familiares, luego no se quejen de que pasan las cosas que pasan, y luego no digan que me venció el Estado, y luego no digan que hubo un abuso. Felicitamos al PLD por ese congreso, que no va a ser más que la consolidación del liderazgo de Danilo al más puro estilo de Lampedusa en el Gato Pardo. Si quieren que todo se quede igual, es necesario que todo cambie, y todo cambiará en el 10º Congreso, y todo cambiará hasta que tengan su constitución nueva. Bueno, yo creo que todos los que, de una manera u otra, todos los que aspiramos a que la democracia se fortalezca, debemos ver con buenos ojos que los partidos políticos, independientemente de si a usted le gusta o no, pues tracen sus líneas, se organicen, traten de hacer acuerdos, hagan llamados a la unidad, incluso la unidad en eso que es el disenso, que es la adversidad. Y a mí me pareció interesante ver que al menos a viva voz, el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana haya dicho allí, haya hecho esta suerte de mea culpa. Yo no había escuchado a Danilo Medina a viva voz decir, la dirigencia del partido tiene esta responsabilidad. Dice, comprendemos que las decisiones que nos han llevado a esta situación son, en primer lugar, responsabilidad de la dirigencia que los ha tomado. Y eso es lo que hace definitivamente un líder. Y yo creo que en la búsqueda y en la consolidación de ese liderazgo que nadie le critica al expresidente Danilo Medina, digo que nadie le critica porque nadie se lo elimina, nadie lo hace nulo, es bueno decir, nosotros hemos cometido una serie de errores. Ahora, hay que avanzar hacia un camino en donde otras voces sean escuchadas. Ahí hay cosas que son de forma y que hay que ver cómo se materializan en la práctica. Ustedes ven ahí en lo que es esa escenografía. A Danilo, aunque dio las palabras de honor, lo sentaron en la segunda fila. No, adelante va la comisión organizadora. La comisión pero son cosas eso es de orden. Bueno, son cosas de orden, del protocolo. Y yo creo que sí, que tiene razón el expresidente Medina cuando dice que no por ser mayor su posición no tiene relevancia. Al contrario, las voces con mayor experiencia son necesarias para la construcción de cualquier institución. Dice un buen amigo de nosotros, Nelson, que tú conoces mejor que yo, de allá de Santiago, que el que no tenga un viejo que lo compre, que el que no tenga un adulto mayor cerca que lo compre, porque esa experiencia es más que necesaria. Esa experiencia también debe escuchar, poner atención a lo que ha generado malestar. Ustedes han ponderado la posición de Abel Martínez. Yo coincido en que quizás eso no había que hacerlo público, de que no me pusieron un video porque parece una pataleta, parece una suerte de malcriadez. Yo, por ejemplo, a diferencia de lo que creo que ustedes comentaron, yo no vi mal que Abel Martínez se reuniera con el presidente Luis Abinader en el momento de la elección. Tampoco vi mal que emitiera un video. Ahora, hay situaciones bueno, eso ocurrió con la anuencia de su partido. Así estaba el PLD acostumbrado a hablarle al país como un partido organizado, un partido en donde nadie se salía del redil. Y eso los llevó al éxito y los llevó a la permanencia durante tanto tiempo. Quizás Abel quiso cambiar un poco ahí el juego. El resultado no fue bueno. El resultado no fue bueno por una cuota que debe tener Abel Martínez y creo que también debe asumirla. Y también una cuota de esa dirigencia PLDista que quizás no supo leer lo que estaba pasando en el país, porque no hay que olvidar que están en la tercera posición y eso tiene una lectura que no se puede omitir. El reto es mayúsculo, pero insisto en que todos los que valoramos
la posición de los partidos políticos como entes fundamentales para la construcción de la democracia, debemos aplaudir que ese partido intente salir de los escollos, sacarse un poco el polvo, hacer un mea culpa real, decir, miren, lo que nos sacó del poder, entre otras cosas, fueron también nuestra tendencia a que los casos de corrupción permanecieran y no decirle al país cuál corrupción. Ese tipo de cosas lo sacaron del poder. Entonces hay que hacerle mea culpa y construir un partido que yo creo que tiene gente muy buena que pueda aportar y mucho al desarrollo nacional. Ayer, Catherine, otra observación, en el discurso del presidente Danilo Medina, que se ocupó de tocar todos los puntos relevantes, incluido ese enfoque que tienen algunos, de que el relevo es un asunto de edad. Le dijo, no, eso no es un asunto de que si usted es viejo, todo el mundo tiene que aportar, los de mayor edad y los de menor edad. Pero también se refirió al tema del papel de oposición. Y me parece que en ese tema de la oposición, el otro partido, que es el principal de oposición, el Partido Fuerza del Pueblo, se siente bastante relegado en el papel que le quedó establecido, no porque nadie lo diga, sino porque ese fue el resultado electoral. Claro. Pero el Partido de la Liberación Dominicana, aunque quedó en un tercer lugar bastante cuestionable en el nivel presidencial, y que a nivel de representación congresual está muy por debajo de la Fuerza del Pueblo, la realidad es que la votación fue un asunto de 2% en el nivel congresual y en el nivel municipal el PLD es el segundo partido. Por lo tanto, me parece que si el Partido de la Liberación Dominicana se puede cumplir lo que estaba diciendo Federico de que una reforma constitucional pueda habilitar a Danilo Medina para ser de nuevo candidato, la otra parcela opositora se está descuidando bastante. Danilo Medina no es un político cualquiera, es verdad que se ha equivocado, que ha cometido errores, pero el Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo una estructura política. ¿Qué le falta tanto al Partido de la Liberación Dominicana como a lo que es la Fuerza del Pueblo, que es en conclusión la familia bochista? Yo creo que tienen que evaluar por qué la población, por qué los votantes les han dado la espalda. ¿Por qué antes lo querían, lo clamaban y le votaban de una manera tan abrumadora y ahora los que no los prefieren, los que no prefieren al PRM y a su liderazgo, al presidente Luis Abinader, prefieren quedarse en la casa sentados en lugar de votar por ustedes? Yo creo que ese es el gran reto, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, investigar por qué la población les ha dado la espalda. Déjame decir algo, es casi una digresión a propósito de lo viejo y lo nuevo. Yo escuché bien a Medina decir que por ser joven no necesariamente se encarna lo nuevo, se puede ser viejo. Y cuando digo una digresión es para trasladarme a Brasil y a Lula, el PT. Yo decía aquí a los PLDistas que Lula, el PT es cuestionado en el suelo, su jefe político en la cárcel, Lula, y llegó a la presidencia. Pero la digresión es lo siguiente, que yo no sé si algún político dominicano se atreverá a decirlo. Dijo Lula, creo que el sábado en un discurso, que a él lo están acusando de viejo. Pero dice él que sexualmente está muy activo y ahí está mi esposa. Pregúntele a ella. Ay, Dios mío. Yo no soy un político dominicano, pero es tan como se lo estoy diciendo. Porque yo no sé, esa situación tan embarazosa a la esposa de... Bueno, Chávez hizo lo mismo con Elizabeth. Son cosas íntimas. Bueno, nada, en política ya nada es íntimo en el siglo XXI, ese es el problema. Atención, ni en el 20. Aprendan de Lula para el asunto de lo que están diciendo que son viejos, porque Danilo, entre otras cosas, está diciendo que los viejos son necesarios. Y también pueden aprender de Fujimori, que con 85 está diciendo que va a aspirar. Que va a aspirar, porque esos son los últimos estertores pero es peligroso. De Fujimori. Lo grave en Perú es que están pasando una ley de amnistía del 2012 hacia atrás. Exacto. Eso no tiene perdón, Lo que pasa en Perú no tiene Ay, Dios mío, un desastre. Perdón de Dios. Pero, lo único que sirve en Perú es Machu Picchu. Fujimori, que tiene todos los achaques del mundo, él dice que va a aspirar. Y arriesgoso, como dicen, sí. De que gane también. Me acordé de Balaguer que decía que mientras respire, que nadie aspire. Que aspire. Y hay un político de la línea noroeste que llegó a ser senador.
que ya cuando Balaguer pensaba que no daba más, decía que le ponían un espejito. Si empaña, va. Con la respiración. No, eso es de la vida real. Ay, señor. Mientras respira, ¿Tú sabías? Si empaña, va. Eso está muy fuerte. Miren, tiene madre. no quiero que salgamos del tema del PLD sin antes mencionar algo que no hemos dicho y tiene que ver con... Pero tenemos el videito, a ver, para que por lo menos dale promo. ¿Tiene el video de ver? No. hombre. El de a ver cómo es la... Pero es que Para yo que no sé- alguien lo vea en Pero algún tú sabes lado. que yo lo busqué en su cuenta de Twitter y no está. tiene. Ya, O ellos- sea, Porque tú te crees que los errores de comunicación solamente son privativos del O gobierno. sea, él se La queja. oposición lo oye tiene esto, también. Él se queja de que no le pusieron el video en el Congreso. Ok, está bien. Yo creo que está fuera de lugar. yo creo Pero que tú vas a su en Twitter y tampoco Instagram- está el video. En Instagram, yo lo vi en Instagram. No sé si fue el equipo de comunicación. Bueno, pero en su cuenta de Twitter no Pero es está. que Vamos a eso ver. fue muy... se volvió un chisme, Mira, como antes decía de que lo don suba el Nelson. Eso Federico no lo que está a la quiere, ya que el altura de- PLD no se lo puso, que lo pongamos nosotros el video. No, mira, yo lo voy a buscar aquí. No, yo lo estoy para- buscando, yo lo estoy buscando. mira, En su a ver. cuenta Pero de- resulta No, yo que lo ese tengo. tema de Abel parece que no sé, era como El generado 19 de mayo es la última publicación Eso de hoy. es, el 19 de mayo. El 19 en Instagram. La última publicación es el 19 de mayo. Ay, Dios mío. No más palabras, Te estoy Nelson. diciendo, no hay más palabras, magistrado. O sea, usted se queja que no lo ponen, pero tampoco lo pone usted en sus propias redes. Entonces, ¿cómo así? Si usted no cree Porque ni usted se queja de una nota de prensa distribuida por Tessy Sánchez. Ajá. Es que dice la queja. La Ajá. nota de prensa Bueno, la a mí no me llegó además. La tengo, Bueno, la tengo pero aquí. a la que le fue bien fue a Soraima Cuello. Ay, Ah, Soraima le da una ovación. y Mira, le- perdón. o sea, él ya le correspondió un saludo especial del líder del partido y una ovación. Soraima del está jugando público. todos los números para ser Secretaria general. candidata del Candidata amigo. para el 28. No sé, pero yo he escuchado Candidata hasta del de vice, de posibilidad. vice. Pero el caso es que Soraima está fría, muy bien, le ha ido bien después que fue candidata a vicepresidencial. Además, ella hizo un gran papel, hay que reconocerlo. Ahora mira, dice tiene- Tessy en su nota ¿Qué dice? que se había coordinado la difusión del mensaje durante el acto, pero por razones que aún desconocemos, No. se decidió no reproducir el mensaje en la pantalla en el acto. Bueno, o sea, él- si se había coordinado, alguien le falló. Alguien le falló. El que coordinó, Esa descoordinó. era- bueno, esa es la versión, pero también yo te voy a decir algo. No fue tampoco que el PLD cambió la fecha de hoy para mañana. Eso se anunció 2 semanas antes de que se iba a cambiar la fecha del 30 para ayer. Entonces, si fue así y su partido es el día más importante porque es el inicio del Congreso donde se va a definir el futuro inmediato, corto, mediano, largo plazo, usted tiene que hacer un sacrificio también, estar ahí. Me parece que si usted se No, considera militante y que tiene que aportar a esa organización, hay sacrificios que se pueden hacer. No, creo ahí yo. no hay excusa. Servir al partido, ¿cómo Para dice? servir al pueblo. Para servir al pueblo. Pues yo sentí que ayer cambiaron un poco eso, como servir al partido. Espérate, antes de irnos a la pausa, Que lo de Francia, lo que de Francia, Vamos señores, con lo lo que de pasa es que, Francia. ¿quién fue o quiénes fue que llegaron? Hubo una coalición de izquierda con el invento de Macron de adelantar las elecciones legislativas y el susto que dio la Le Pen en la primera vuelta, que quedó en primer lugar, se armó el juidero. Dijeron, hay que unirse todo el mundo y se unieron todos los bloques ideológicos, incluso una de las razones que la izquierda pasó fue que se dio la orden de que renunciara la mayoría de candidatos del macronismo para que los votos no se dividieran y se concentraran ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se equivocaron todas las encuestas, todas, que daban a Le Pen, a la ultraderecha que iba a ganar. Que se coló una coalición de izquierda formada por Francia Insumisa, que decíamos al principio, que es el partido el más radical de Jean-Luc Mélenchon. Se unió el Partido Socialista, los ecologistas y el Partido Comunista Francés. Exactamente. Izquierdistas que no comen del mismo plato. Se unieron y quedaron en Como la suele delantera pasar. con Oíste. 182 escaños de 577. ¿Qué plantea o planteaba esa coalición de izquierda? Que es un problema serio porque tratan de parar a Le Pen por la xenofobia anti-inmigrante, pero estos son en la propuesta pro-inmigrante. ¿Qué plantean ellos? Crear una agencia de salvamento marítimo y terrestre, o sea, todo lo que se ahoga. Recogerlo en el agua. Sí, exactamente. Y para inmigrantes indocumentados también
facilitar visa, la solicitud de visa a ellos. Sobre la guerra de Ucrania tienen una posición mucho más moderada, aunque algunas posiciones locas. Ahí coinciden. Como cierta coincidencia. Sí, sí, sí. Cierta coincidencia porque hay una coalición, recuerda. Exacto. Cancelación de la deuda externa de Ucrania. Pero si se va a cancelar, nadie le va a apretar a Ucrania y lo van a dejar Zelensky solo en primer momento. Defender Ucrania y la paz en el continente. La entrega de armas necesarias, plantean ellos. La confiscación de los bienes de los oligarcas que contribuyen al esfuerzo bélico ruso. Y el envío de una fuerza de paz, pero para las centrales nucleares, nada más. Entonces ahí vienen lo medioambientales, lo climático, neutralidad de carbono, convertir a Francia. ¿Sí o qué? Bueno, esas son la gente que supuestamente van a dirigir, pero allí no hay tradición de que se alíen. No, pues ya los socialistas Lo que se dijeron dice no es quieren que van a elección. cohabitar, pero Macron seguro se inventa algo, ya Yanesi decía alguna cosa. Cohabitar, Macron reconoce, bueno, ustedes ganaron, nombren ustedes su primer ministro, pónganse ustedes de acuerdo, pero ahí no se sabe dónde que va a pasar. Con la salvedad, como decía Federico al principio, que es la segunda economía de la Unión Europea, que es la primera en vainas nucleares, La primera nucleares, la cosa. Bueno, ahí está. El Reino Unido, centro izquierda, la izquierda en Francia y un Trump ahí amenazando. Vamos a la pausa, sí. Amigos, son las 7:56 de la mañana. A ustedes gracias por continuar con nosotros en Despierta con CDN. Es un placer recibir a continuación al doctor Carlos Balcácer, abogado, destacado por su participación actual en varios procesos. Pero hoy vamos a hablar del caso de Jean Alain Rodríguez y, bueno, otros involucrados en lo que se ha denominado, o el Ministerio Público ha denominado como el caso Medusa. Recientemente, la semana pasada, el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a Jean Alain Rodríguez. En aquel momento el doctor Balcácer dijo, no tengo demasiados comentarios, aunque calificó la lectura como una cosa meteorológica. Usted me va a informar, doctor. Gracias por estar acá con nosotros. Empecemos por evaluar esa decisión del juez Amaury. Bueno, en primer lugar, el juez Amaury, como juez encargado por mandato del Código de enjuiciar la acusación, comprendimos sus yerros en cuanto a, dado el quantum, ¿no?, del envío a juicio. Fíjense por qué. ¿Cuál fue el primer paso que da el Ministerio Público, que manda la ley? Presentar un acto conclusivo, que es una acusación. Bien. Esa acusación se nos entrega en disco duro o unidad de USB. Cuando vamos a estudiar la misma para responderla, le elevamos instancias al juez de que no entra, tiene problema el disco duro. El juez conecta con inspectores del Poder Judicial y ellos evidentemente confirman el reclamo. Eso produjo un aplazamiento de una audiencia que fue pautada para el 12 de agosto, estamos hablando de 2023, sí, y le envían para el 19 de diciembre. ¿Por qué este lapso tan elevado? Sí, porque se está tratando de casi 13.000 páginas. No hemos descubierto todavía que dentro de los archivos digitales hay un desprendimiento de aproximadamente 5 o 6 millones de páginas. Bien, cuando llega diciembre, el problema se reedita, un poco más mitigado. O sea, se necesitaba un software para que en la cárcel fundamentalmente, porque uno disponible en libertad, uno lo hace, pero no en la cárcel. En la cárcel ni siquiera le permitían a Jean Alain entrar con un ordenador. Para que le permitieran el ordenador, tuvimos que acudir ante lo que se llamaba el juez control, que es antes del juez de la instrucción. Entre el día de la medida de coerción y el día de la audiencia preliminar, hay un juez que tiene que encargarse de tu caso para atender tanto los requerimientos de las partes, Ministerio Público, imputados, etcétera, etcétera. Es como una especie de semáforo que tiene que ordenar y organizar. Lo que no hace el Ministerio Público cuando uno se lo solicita
o se lo propone a título de diligencia y hace resistencia, entonces ese juez ordena, si se puede. Entonces cuando le solicitamos al Ministerio Público que por favor nos permitiera en el ergástulo entrar un computador, entonces dijeron que no, entonces acudimos ante la jueza, que es la magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz, y ordenó, bueno, vamos, permiten la computadora. En conclusión, se necesitaba un software por la capacidad, por la densidad de la documentación. De ahí, entonces, rodamos para febrero y eso sintetiza. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se abre la audiencia preliminar, obviamente viene la andanada de los incidentes que el código nos permite a todos los imputados. Se lanzaron incidentes muy determinantes, incluso incidentes que nunca habían sido discutidos en ninguna sede de justicia. Cuando termina la etapa de la discusión de los incidentes, el juez tenía dos caminos, o los falla ahí mismo, o sea, dice, bueno, llegamos hasta aquí, porque están planteando temas que son verdad, o lo acumula para el fondo de la audiencia preliminar. Él los acumuló, entonces ahí entró entonces la etapa de lectura de acusación. Lejos de acatar el mandato del código, cuando dice el juez siempre, imputado, escuche bien preste la atención a lo que usted va a escuchar, que es la acusación, un acto solemne, muy serio. Es tan serio que antes, cuando entró el nuevo Código Procesal Penal, no era necesario, no era menester ir con toga y birrete a las audiencias de juez de la instrucción. La Suprema ordenó, pónganse la toga y el birrete, porque es un tema de solemnidad, es un paso a juicio, a debate que tú te estás exponiendo. Empezó la lectura completa. Cuando ellos ven que apenas a un mes han leído quizás 500 páginas, entonces fueron donde el juez a proponerle que sintetizara la lectura. Y el juez le dijo, no, porque aquí se preguntó eso. Aquí se preguntó, ¿estamos de acuerdo en lectura? Todos. Y aquí nadie dijo que no. Porque ellos fueron con el discurso medio bravucón de que estamos preparados siempre, listos a lo que sea, no importa. O sea, siempre con un tono un tanto desafiante. Entonces el juez dijo, no hagan eso aquí ahora, es muy tarde. Y eso se discutió durante 5 horas. Y el juez rechazó. ¿Qué hacen ellos? Buscan un par de fiscales que leían que la capacidad de decibeles para tú entender esa lectura, como tú decías ahorita, una lectura que yo le decía meteórica, loca, kafkiana. Casi como se leyó el Código Penal. No, eso no. ¿Su página? Es que si yo te digo... No digo por la velocidad de la lectura. No, es que era una lectura... No era ni siquiera comprensible. No, comprensible, inclusive nos ponían eso en cuarto primario para uno decir, no, que cuando el señor entró se sentó en la silla, sin embargo la señora, pero te están dando una lectura pausada. Esto era... Sin embargo, la señora... Es que no entendí, una locura. Entonces... ¿Cómo el juez pudo entender eso? No hay forma. Terminada la lectura, sí que se puede llamar lectura, según entiendo yo el término de definición de lectura. Entonces nos tocó a nosotros, los abogados, a responder esa lectura entrecomillada. Nosotros agotamos 10 turnos, de 9 de la mañana a 9:30 de la noche, con un descanso de 1 hora para el almuerzo, 1:30 para el almuerzo y unos 30 minutos para merienda, citando naturalmente doctrina, jurisprudencia y criterios. O sea, tuvimos una pausa para exponer. El juez no ha escuchado la acusación todavía. Recuerda la lectura meteórica. Recuérdala, que nada más que un día hagan un programa, ayúdennos, 3 minutos solamente y presenten a la población. Eso da vértigo escuchar eso. Entonces, cuando el juez termina de escucharnos, le ofrece la palabra al Ministerio Público para que haga, sea lugar, réplica. El Ministerio Público agotó 5 minutos. No vamos a hacer réplica. Entonces, ¿qué sustancia obtuvo el juez de la lectura meteórica? No hay forma. Bien. Y por eso entonces el que cae, él se inscribe, diríamos, en una especie de un Poncio Pilatos frente al Sanedrín. Me dice, bueno, yo no encuentro culpabilidad en este hombre, pero naturalmente había que lanzárselo
a la turbamulta que estaba ahí, con ideas homicidas en su inconsciente, todo que estaba al lado de Cristo quería matarlo. Entonces, ¿qué dice el juez? Bueno, yo no veo aquí en los inmuebles, que es la parte fundamental. Aquí yo no estoy viendo ilícitos. Por tal motivo, prefiero que sea un jueces en sede de debate que discutan esto. Es decir, un colegio de jueces, porque él es unipersonal, audiencia preliminar, es solo. Bien, entonces, y un apartamento que Jean Alain había obtenido hacía 22 años, y otros más que antes de ir al tránsito oficial, están ahí sin ningún tipo de reseñas ilegales, con sus préstamos, con sus abonos. Le devolvieron el apartamento a su esposa, que era de su padre, de sus padres más bien, y le quitaron falsedad y lo del delito cibernético. Esa es la idea, que te puedo decir un hierro del juez, porque él debió haber asumido con responsabilidad la situación, porque esa no es la función de la justicia. Yo no veo aquí ilicitudes, pero yo prefiero que se arme una discusión, un debate. No, eso no es así. Si usted, porque para eso que el código usted lo coloca, porque la audiencia preliminar es un antecedente, es un tamiz para que la basura calumniosa, vamos a llamarle así, inexacta, improbable, no llegue al juicio. Es un filtro que existe tanto en este código como en el anterior, como en el Código de Instrucción Criminal francés, el que fue derogado de 1884, donde intervenía un juez y decidía, o te envió a juicio, ciertamente, a través de se llamaba providencia calificativa, o te otorga un auto de no lugar. Igual que ahora, todo igual. Esa es la situación que tenemos en cuanto al juez. Doctor, usted está hablando de un caso particular, pero esa situación que usted señala con el tema de las complejidades para aperturar los archivos digitales que están en la acusación, en los soportes electrónicos, la hemos escuchado también en otros casos. Aquí estuvimos hace unas semanas con la doctora Laura Costa y el doctor Nacés Perdón y Luis Rivas también, y hablaban que en el caso Calamar habían tenido ese mismo problema con apertura de algunos archivos. Es una práctica del Ministerio Público, es un tema que todavía no podemos estar a la altura de los desafíos tecnológicos. ¿Cómo el legislador prevé eso en el sentido de poder garantizar que el acusado tenga pleno conocimiento de lo que se le imputa en los soportes de prueba de cada una de las acusaciones? Porque, sin embargo, hay una imposibilidad material de defenderse si usted no tiene conocimiento total de la acusación. Lógico, tiene razón. Y fíjate que ellos se quejan porque el glosario acusatorio de ellos es de 3,000 y pico de páginas. Parece que reflexionaron. Fíjate que la volumetría económica violada, de acuerdo al Ministerio Público, del caso de Donald, procura alcanzar los 16,000 o 19,000 millones. El de Jean Alain, dicen ellos que 6,000. Ya van rodando ya por 1,000 y pico de millones de pesos, me parece, u 800 millones de pesos. Y fíjense cómo nos supera en creces con el número de páginas. Parece que felizmente hicieron una reflexión. Bueno, la acusación contra Donald Trump creo que se elevó a 68 páginas, me parece. Páginas. Algo así, a Donald Trump, con más de 15 cargos. Bien, donde está la dictadura de la ley. Bien. Entonces, no hay disposición legislativa sobre eso. La documentación es física. No te estoy diciendo a ti que no vayamos a transitar un documento fedatario de un notario como antes, principio que incluso yo tengo un modelo de los notarios con una caligrafía Palmer, te redactaban un documento, obvio, quizá creo que la Olivetti fue en el 1912, me parece, o en 1902, me parece, pero a estas alturas de juego, tú no tienes una legislación que diga la acusación será entregada en formato digital, así no hay forma, no hay forma. El juez naturalmente había rendido una decisión primaria diciendo, por favor, vamos a cooperar, acérquense a la Secretaría del Tribunal y señalen a la secretaria el cuánto que ustedes necesitan físico.
hasta vamos a llamarle que tendría quizá un poco de razón. Y nos acercamos y elevamos un inventario. Bueno, creo que llegábamos a 3.000 páginas solamente. O sea, estamos hablando de 5 millones, de las derivables. Una locura. Entonces él lo aceptó así. Y luego amaneció totalmente malhumorado y revocó, se retractó de la decisión. Le lanzamos un recurso. Lo dijo a las 11 de la noche, dio un malletazo y se paró y se fue. No había tiempo para deducir un recurso de oposición ahí mismo, porque se paró. Y yo no lo voy a caer detrás del juez, ni lo voy a obligar a que se siente. Entonces le deducimos un recurso de oposición fuera de audiencia, lo declaró inadmisible, fuimos a la corte creo que por igual, y estamos en la Suprema Corte de Justicia con ese tema. Doctor Balcácer, Pero no hay legislación sobre ese sentido. acláreme, pero parece que ahí en instrucción sí se aceptaron los delatores premiados, eso quedaron fuera. Esa decisión la tomó el juez. No, vamos por parte, porque de esa parte hay 2 delatores que merecen atención de forma sintética. La primer testigo que el Ministerio Público enarbola para ganarle la prisión preventiva a Jean Alain fue en atención permanente, fue una señora, apellido Medina. Ella, Rainieri Medina. Ya Rainieri Medina venía con un problema en la Procuraduría, fuera de Jean Alain. Y es que la estaban investigando con relación al robo de un furgón, pero un furgón de lo extra largo, de lo que llegan de aquí allá, lleno de electrodomésticos. En lo que se investigaba la situación, y a ella le pedía medida de coerción, ella declaró que ella vio a Jean Alain, no sino los asistentes de Jean Alain, bebiendo, llevando bebidas alcohólicas en el sótano, en campaña política, y que eso era un mercado político. Bien, será su primer testigo, porque Stefano Cano ya estaba huyendo hacia el viejo continente. Stefano Cano no se decía nada, salvo delincuente peligroso internacional. Poco lo estamos buscando por todas partes, a instancia de la Procuraduría General de la República. Bien, pero con el discurrir del tiempo, la señora, la testigo número 1, la llevan a juicio a la provincia oeste y el TC colegiado la condena a ella a 5 años y le suspende 3, porque ella tuvo 2 en arresto domiciliario, una beneficiada. Es decir que ahora mismo ella es una delincuente redimida o en busca de redención, porque ella va a expiar, y no hace 5 años de eso, va a expiar su delito. Salieron a las calles a buscar, a recolectar los electrodomésticos, abanicos, televisores, etcétera, y recuperaron cerca de 1 millón de pesos. Nosotros tenemos esa sentencia. Entonces, ese testigo baja como número 2. ¿Por qué? Porque Stefano Cano Sacco es apresado mientras pasaba una tarjeta de crédito para pagar un colegio. Y la Audiencia Nacional le celebra audiencia y admite la solicitud de extradición. Nosotros tenemos la sentencia de ese señor. Entonces, una comisión de la Procuraduría viaja a Madrid, se entrevista con él en la cárcel y no sé si le dijeron a él que 27 entrevistados terminaron diciéndole al PEPCA, yo le entregué a ese señor, a Stefano Cano, 8 millones, 15, 60, 50, 60. Y nosotros hicimos una sumatoria que no la quiso hacer el PEPCA. Nos dio, creo, no quiero ser injusto, creo que 756 millones de pesos a él. Bien. Él viene y da unas declaraciones al Ministerio Público diciendo que sí, que está dispuesto entonces a declarar contra Jean Alain. Esta calaña de gente es la que sustituye entonces el número 1 y lo ponen ahí como número 1 para testificar contra Jean Alain. Que se le rindió principio de oportunidad, hay que estar prohibido. ¿Por qué? Fíjense, así como el legislador le tiene un odio a los violadores de niños y a los prófugos o rebeldes
o contumaces. Así le tiene un odio en tema de corrupción a los funcionarios públicos. Es un discurso legislativo, incluso global, ¿eh? Y el nuevo Código Procesal Penal, no el Código Penal, porque el Código Penal lo tenemos de 1884. Sí. El Código Procesal Penal, que apenas tiene 20 y pico de años, toma al funcionario público y le dice, con ese señor no me aplica criterio de oportunidad. Aunque la pena imponer sea de 6 meses, 1 año, 5 años, 10, no me negocio con ese señor. Bien. Entonces, ¿qué camino pudo haberle cabido a Estefano Cano? Bueno, tú quieres llegar a un penal abreviado, vamos a llamar a un penal, sí, pues tiene que ir a los barrotes, o ir a arresto domiciliario, o transitarte por el tobogán del procedimiento, pero tiene que pasar por ahí. No estoy diciendo tampoco que es una exigencia, obviamente, de sentido común, que de la sumatoria que me dan a mí, 756 millones, ¿cuánto tú vas a dejar ahí? ¿Cuánto tú vas a retornar? Ahora, tú me dices a mí, no, mire, yo lo gasté todo, contabilízamelo entonces, ¿en qué tú lo gastaste? A fulano le di tanto, a fulano tanto, tanto y tanto. Entonces, vamos a buscar a ese fulano. Pues ese señor no ha dicho a quién le repartió $1, €1 o $1. No hay un recibo. Ahora, si a mí la Procuraduría me dice, no, un momentito, mírame, él retornó 1.000 millones, o 500, 100 millones, $2, yo tengo que ir al Ministerio Público porque me está mostrando un documento de recibo con un destino. Ahí no hay nada de eso. Y lo único que hemos visto todos, las imágenes, allá transitando por el Corte Inglés, por el Callao. Doctor Balcácer, entonces usted dice que el testimonio del señor Cano Sacco no involucra para nada a Jean Alain Rodríguez. O sea, Jean Alain desconocía de todos los movimientos de Cano Sacco. Es que la función de Jean Alain no era... Jean Alain no conoce a ninguno de los imputados que están ahí. No hay una fotografía, un WhatsApp. Pero eso no es lo que yo le estoy preguntando. Yo sé lo que tú me estás preguntando, pero para llegarte ahí tengo que por lo menos irte por esta curva. Ajá. En primer lugar, Jean Alain no conocía a ninguno de sus imputados que estaban ahí. Porque que la función de Jean Alain no era tener vínculo directo con esos empleados. Con Estefano Cano, jefe de gabinete, claro que tenía comunicación, claro, pero él no se lo decía. ¿Y entonces? O sea, él estaba totalmente ajeno, Jean Alain, de lo que hacía Cano Sacco. No, lo que pasa es que lo que hacía Cano Sacco era lícito. Es que él se desvía de la función lícita para la cual lo encomienda la ley y decidió entonces abrazar las infracciones. Más nada. Es como ahora mismo Miriam Germán. ¿Tú sabes cuánta gente ha encarcelada en la Procuraduría? Tú no tienes idea, ¿eh? De fraudes que se han detectado ahí. Entonces Miriam tiene que ver con el tema de las fichas que hay que se maneja. No, imposible. Sería una iniquidad enrostrarle eso a ella. Y entonces, pero fíjate que Miriam Germán sale en una rueda de prensa con ustedes, divorciándose de una declaración de prensa donde amenazaban con lanzarle a los periodistas la persecución punitiva. No, yo que estoy lo otro, que yo no sé, acá. Pero ahí hay un personal de prensa que se sobreentiende que tiene que transitarle usted lo que va a salir por lo menos un día antes, porque esto hay que cuidarse. Ella se desconectó de ese tema. Como también se desconectó... Jean Alain. No, ella, Miriam Germán, que te estoy hablando del símil de Jean Alain. Pero es que me parece que hay una contradicción, porque usted dice que si Miriam Germán debía estar al tanto de lo que decía su comunicación, su departamento de comunicación, es contradictorio pensar que Jean Alain no sabía lo que hacía su director de gabinete. No, es que yo te puse algo muy sencillo. Sí. Te puse un despacho un despacho noticioso de prensa muy delicado, no sencillo, porque lo enfocaba a ustedes. Bien. Y sin embargo, ella no sabía el desenlace de esa declaración de prensa tan delicada. Entonces, ¿por qué Jean Alain tenía que saber que Estefano Cano Sacco estaba hablando con los contratistas y que algunos de los contratistas, según dicen ellos, porque hay un detalle importante que me gustaría que tú me lo hurgaras, es que ninguno de los que han firmado acuerdos han señalado a Jean Alain? ¿A cambio de qué? No me diga a mí que Jean Alain lo ha presionado desde el gastro o desde su casa, que no puede pasar ni siquiera del lobby. No. Entonces, ¿dónde reside la coincidencia? ¿Por qué? Porque ninguno de los que han firmado, que no lo estamos criticando, por favor, han transitado de acuerdo con el Ministerio Público y no señalan a Jean Alain. Gente que no conocieron nunca a Jean Alain, porque ninguno le dio la mano a Jean Alain, nunca lo vieron. Ahora, yo quiero que... ¿Tú crees que el Ministerio Público no ha hecho esfuerzos denodados en buscar a alguien, un Estefano Cano Sacco parte 2, que esté preso
O algunos están, todos están libres, no tienen ningún tipo de presión. ¿Por qué? ¿Por qué no han buscado uno que diga, no, un momentito, Jean Alain me dijo a mí esto y lo otro, y le entregué a él? Hay dos que dicen que fueron a su casa, pues es bueno que tú lo digas. Naturalmente había que decirlo para reafirmar más, darle un poquitito de fuerza a tu declaración. Un par de desdoblados que están ahí, irresponsables, que se la van a ver con nosotros oportunamente. Balcácer, si no hay reconocimiento de bienes, de propiedades, ilícitos, de lavado, es un problema de trámite lo que viene. No, lo que pasa es lo siguiente. No, lo que va a venir un pleito al que estamos preparados. Y olvidémonos del plazo letal que se cierne sobre el Ministerio Público y del incidente. Hay un incidente que hay que es crucial. Me explico, regálame un minutito. Sí. Si ustedes, por ejemplo, para que la teleaudiencia lo entienda, que no es abogada, si tenemos un plazo para depositar una acusación, en derecho los plazos son fatales, son letales. Tú estás 20 años a 30 años y si tú tienes que recurrir hoy y se te ocurre recurrir mañana, tú te quedaste a 30 años. Si hoy se vence el plazo de usted presentar acusación como Ministerio Público, usted tiene 2 lugares para depositar su acusación. Donde Kenya Romero, coordinación, porque Amaury Martínez, el juez, no ha entrado. Es un perfecto desconocido para esa misión. O en la oficina de esa que, vamos a llamarla, que de noche, de atención permanente. La única que se quedó abierta cuando el COVID. Eso como médico de emergencia. La única luz que estuvo encendida es la de emergencia en los hospitales. Entonces, ¿cuándo depositaron ellos la acusación? 4 días antes del vencimiento de esa acusación. ¿Dónde la depositaron la acusación? En atención permanente, donde tengo un billito encendido de noche. Usted no puede depositarla ahí. Era donde Kenya Romero, a las 4:30, a más tardar. O al otro día, que era domingo, que era a los 2 días, que era lunes, en donde Kenya otra vez, porque el plazo vencía un martes. ¿Y qué soporte tenemos nosotros? 7 jurisprudencias de la segunda sala de la Suprema y del Pleno. ¿Qué hace el juez Amaury? Dice, partiendo del calendario, que era el día en que lo intiman, porque andaban corriendo como los malapagas, que antes de engancharte el vehículo, hay que intimarte. Tú puedes estar atrasado con el pago de una jipeta. Y si no te intiman, no te pueden enganchar la grúa a la jipeta. Hay que intimarte. Y lo intimaron a ellos. Entonces ahí te corren 15 días. ¿Qué ocurre? Que dice el juez que entre el día de la notificación de la intimación y el día del depósito transcurrieron los 15 días. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque eso fue con calendario. Fíjense que él nunca hizo el siguiente ejercicio. Veamos, el día de la intimación fue el día tal, lunes tal, y vencía a tantos días. Él no se preocupó en hacer el ejercicio exegético, porque es número y hay que contar hasta con los dedos. Y él dice además, como para poner una pequeña sombrillita al Ministerio Público, además no se demostró el perjuicio en la proclama incidental. Las 7 sentencias de la Suprema no hablan de perjuicio. Además, ¿qué perjuicio tú quieres más grande que una acusación que yo tengo encima de mí? Fíjense qué respuesta más insulsa, con el respeto que él es acreedor. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que vamos a discutir? En el fondo, estamos locos por irlo a discutir, porque tiempo hay, tiempo hay. Jan es joven y los jueces son jóvenes también. Quizás me termine yo en el camino, ellos no. Y ¿Cómo va a ser tan largo ese juicio? Bueno, mi amor, yo te digo una cosa, por ejemplo, Odebrecht. Pero yo te digo a ti, 430 testigos. Dale uno, dámele 2 por día. Inclúyeme sábado y domingo y días no laborables. Corpus Christi también. Ponme Navidad también, sin descanso. 365 días. A un testigo y medio diario. Tú no terminas con los testigos. Bueno, eso es como Saddam Hussein, la madre de todas las batallas. Lo que pasa es que al final de cuentas hay un grupo, reitero, que firmó acuerdo con el Ministerio Público. Ellos entienden que sobornaron. Y si entienden que sobornaron, bueno, pues entonces hay penas laxas, no van a volver a los barrotes.
porque son delitos económicos al final. Son delitos económicos. Recuerden sin desmedro de que los mismos que firmaron esos acuerdos, hay algunos que están en otra sede con las adendas también, fajados, trabajando en las parras. Gracias, Carlos. O sea, tienen dos pies, uno en el tribunal y otro en las parras. Por eso es bueno. Está bien de salud, Jean Alain, porque él tenía un problema con el grillete, con la cosa. Sí, porque él tiene un factor reumatoide muy elevado. Pero está bien. Bueno, dentro de lo que cabe, antes cuando estaba en el ergátulo, está mejor. Lleva ya 4 intervenciones visuales de nervio óptico superior. Fíjense que nadie se había enterado de esa situación. Jean Alain había sido interno 4 veces. Nadie se enteraba de eso, porque fue un acuerdo de confidencialidad con el Ministerio Público para que no se vaya a malinterpretar que estamos explotando los temas de salud para en procura de cambios de estatus carcelario y esas cosas. Pero gracias, doctor. está bien. Gracias, Está bien. doctor. Gracias a ustedes. Vámonos a pausa, ya regresamos con más. Amigos de Despierta con SODN, estamos de regreso. Vamos a conversar sobre política ahora. Ayer el Partido de la Liberación Dominicana dejó formalmente abierto su 10º Congreso y hoy vamos a conversar con Johnny Pujols, que además de miembro del Comité Político de esa organización, aspira a la Secretaría General en el marco de ese Congreso. Gracias, Johnny, madrugaste hoy. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, como siempre, tempranito. Su visión de cómo, hasta este momento, la inclinación que ha tomado el 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, ¿podrían lograr ese objetivo que fundamentalmente creo que se resumiría en volver a conectar con los electores? Más de ahí, porque el presidente ayer habló, yo estoy totalmente de acuerdo con él, que este Congreso tiene que ser refundacional. Tiene que ser también rescatar muchos valores y muchas prácticas que a lo largo del tiempo se fueron perdiendo en el PLD y algunos se decidió deliberadamente erradicarlos. El 6º Congreso erradicó muchas prácticas que hacían funcionar el partido, funcional con él, o sea, que hacían que las estructuras operaran adecuadamente, que hubieran métodos, que hubieran criterios y eso pues fue sustituido además de que estábamos gobernando y se descuida el partido cuando se gobierna. Pero ¿cuáles serían esas prácticas? ¿Podría enumerar algunas? Sí, claro que sí. Bueno, la primera de ellas es la formación. Yo no estoy hablando de que regresemos tal vez a los círculos de estudio, porque eso tuvo su época y su contexto. Pero tienen que haber ciclos de formación. No es posible que un dirigente entre al PLD. Todo el que se enrola en un partido, nosotros, todos los partidos, hemos cometido el error de que instrumentalizamos a la gente. Convertimos al que quiere ser militante en un elector, simplemente. Pero el que va a un partido y se inscribe tiene un deseo más allá de votar, porque no hay que inscribirse en un partido para ir a votar. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso, darle tareas a la gente y formarlo. Primero un mandato de ley hoy, la ley de partidos políticos, no solamente a la membresía de los partidos, sino también a la ciudadanía. Y segundo, nosotros le presentamos candidatos de nuestra membresía a la ciudadanía y esos candidatos tienen que tener una formación que le permita además generar identidad con el PLD. Porque cuando nos presentamos ante el electorado, la gente no puede diferenciar el militante de un partido del militante de otro. Y no podemos culpar al militante, es una responsabilidad de la dirección del partido crear esas diferencias. Y esas diferencias se crean en la formación. No solamente para los cargos electivos, sino también para escalar en la estructura del partido. Johnny, quiero preguntarte, porque bueno, el Congreso ha arrancado, nosotros al principio del programa felicitábamos de una manera u otra que cualquier partido político, y en este caso un partido de tanta tradición como el PLD, pues propugne o busque la manera de organizarse, de salvar las diferencias, de reunirse en unidad, sobre todo para un sistema democrático competitivo. Pero inició el Congreso con 2 situaciones que por supuesto saltaron a la vista. Una tiene que ver con la ausencia del que fue candidato presidencial recientemente, el candidato del partido, Abel Martínez, y también de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Ambos se excusaron por situaciones fuera por temas personales, pero en el caso de Abel Martínez incluso comunica alguna suerte de descontento, que no transmitieron un video. O sea, eso genera algún tipo de ruido en un día como el de ayer, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que no. Se comunicó un hecho. Primero decirles que la actividad de lanzamiento del Congreso estaba pautada para el día 30 de junio. Sí. Y se tuvo que posponer. Entonces, tanto nuestro ex candidato presidencial como la doctora Margarita Cedeño tenían viajes pautados después del 30, porque la actividad era el 30 de junio. Entonces, no conseguimos el espacio y tuvo que hacerse el domingo 7 de julio.
y ya ellos tenían los compromisos de salir del país. Entonces, Abel había hecho un video, un mensajito, que por alguna razón no se pasó en el evento, pero luego se comunicó a través de las redes sociales, que era la explicación de por qué no podía estar ahí, también un mensaje a toda la militancia del partido en el Congreso. Pero yo creo que eso tal vez no es lo más importante y tampoco es algo que le interese mucho a la población con respecto al Congreso del partido. Lo importante es que el mensaje llegó y que la militancia del partido pudo ver. ¿Por qué era que no se podía pasar el mensaje? O sea, ¿cuál fue la explicación? No sé cuál fue la situación ok. que se presentó en el lugar, pero el evento yo le puedo decir que salió perfectamente bien. Y Pero el mensaje ese llegó también. detalle del mensaje, se dijo ahí, mire, Abel Martínez ha enviado un audiovisual y no lo vamos a poder poner, o simplemente eso no se trató en la plenaria de ayer. No se trató en la plenaria, ¿no? ¿Cuál es la hoja de, Johnny, se inaugura el Congreso? ¿Cuál es la hoja de ruta del proceso? Porque eso es algo muy estatutario interno y poca gente lo conoce. Sí. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los hitos principales de esa hoja de ruta? El presidente Medina habló ayer de un plan quizá de autocrítica, de que la responsabilidad de los desempeños del partido tiene que ser en buena medida responsabilidad de su dirigencia. ¿Cómo se hará o cómo compete el partido estatutariamente esa autocrítica? ¿Cómo se despliega el proceso? Sí. Bueno, la etapa que comienza ahora mismo hasta el 30 de julio es la etapa evaluativa, que implica un proceso de crítica y autocrítica, así se llamaba antes. Como se ha perdido esa cultura, se vuelve más... En Corea del Norte no se ha perdido. En Corea del Norte no se ha perdido. Pero se vuelve más crítica, es decir, y por lo tanto es correcto lo que dice el presidente, la responsabilidad recae sobre todo en la dirección del partido. Pero hay una responsabilidad colectiva, una responsabilidad compartida de cosas que debimos haber hecho, prácticas que había que mejorar en el trabajo electoral. El asunto es hacer esa evaluación que se hace en todos los organismos, desde la base hasta la dirección política del partido. Luego se recopila y a partir de ahí se consolida, porque hay un formulario, un instrumento que se preparó para esos fines y el mes de julio lo vamos a tomar para esa pero etapa. procesalmente, ¿cómo es? O sea, es en la base, en los intermedios, se reúnen, plantean una agenda, escriben una relatoría, se sube el documento. Sí. ¿Cómo es la dinámica? Hay un instrumento que es un formulario que tiene las preguntas de evaluación que tiene que ser llenado por cada organismo. Entonces los presidentes de comités intermedios pertenecen a los comités municipales y de distritos municipales, o sea, los territorios agrupan a los presidentes del comité intermedio en asamblea. Y los presidentes del comité intermedio ya son la dirigencia media y de base del partido, ¿verdad?, junto con los presidentes del comité de base. Se hace esa evaluación, se llena y se va consolidando en las estructuras superiores hasta que llega a la comisión organizadora del Congreso, que finalmente hace un documento con la evaluación completa. Como son un conjunto de preguntas, eso permite guiar la evaluación y que pueda tener mayor calidad. Y finalmente el 30 de julio ya termina esa etapa y comienza otra etapa. Hay una comisión que desde ahora está trabajando con los 13 temas fundamentales del Congreso que tienen que ver con línea organizativa electoral, tienen que ver con tecnología, con la relación del partido con la sociedad. Y cuando terminen todo ese trabajo, las comisiones que están designadas para eso por la comisión organizadora, entonces también eso tiene que someterse a las bases del partido o al pleno para su aprobación, porque puede implicar incluso modificaciones estatutarias. Y finalmente la última etapa es la etapa electiva, donde se completa la matrícula del Comité Central y donde se completa se elige el comité político, el secretario general y el presidente del partido. Finalizado eso, hay un conjunto de decisiones que quedan aprobadas por el Congreso que esa dirección política tiene que implementarlas, pero eso toma más tiempo, porque también en su momento vendrá la elección de los organismos de base, de los organismos medios, de las presidencias del partido en cada territorio. O sea, toda esa etapa corre después de finalizado el Congreso, pero queda el mandato, porque el Congreso es el máximo organismo del partido. O sea, que él deja un mandato que la dirección política y nacional del partido tiene que implementar en estos 4 años. A propósito de esa etapa electiva, es un evento interno esto de los PLDistas. Es un evento público, no participa la sociedad ni ningún organismo. A mí me llama la atención de por qué se hacen públicas y se promocionan públicamente las aspiraciones. Tengo entendido que tú aspiras a la Secretaría General. Ayer vi a Marchena, que él aspira al comité político. Es un problema como de los PLDistas.
¿Tú no crees que eso le quita un poco de la rigurosidad y el peso de los organismos? Sí, lo que pasa es que el PLD de cuadro desapareció en el año 2001. Entonces, el PLD masificado tiene en su matrícula del Comité Central, por ejemplo, 1.293 miembros. Usted tiene que hacer ese tipo de promoción obligatoriamente para que toda la membresía del partido pueda darse cuenta de que usted está trabajando en esa dirección. O sea que es normal. Porque el partido se ha esos masificado. mecanismos no están muy bien engrasados porque no, tú tienes que ir a los comités de base, a los comités intermedios, a los secretarios generales, a los dirigentes. Ese es el deber ser. Así es que debería ocurrir. Debería ser, pues es un problema de ustedes. Sin embargo, no es posible. Hoy no es posible porque precisamente eso es parte de lo que hay que rescatar, hacer que los organismos funcionen como deben funcionar. Crear esa cultura institucional que ahora mismo no existe y que en cierta medida ha sido sustituida por la lógica de grupos. Esa es la verdad. Entonces, volver a crear eso nos va a tomar un poco de tiempo, pero mientras tanto, el único mecanismo que usted tiene de que los compañeros se enteren es usted comunicando la propuesta, yendo a los medios también, porque esta labor es de vocería no solamente para las aspiraciones, es esencialmente para promover las actividades del Congreso y las actividades del partido. Y un partido está en contacto con la sociedad. Nosotros, una de las tareas fundamentales que tenemos es volver a conectarnos con la sociedad. Yanesi lo mencionaba hace un ratito. Primero poner el partido en condiciones estructurales y orgánicas de estar conectado con la sociedad y luego comenzar a hablar con la gente, a conectarnos con los gremios, con los productores, con los ciudadanos, a decirles que es una reforma fiscal. La labor de oposición es una labor también pedagógica. Consiste en hacer que los ciudadanos se preocupen por los temas políticos, porque los ciudadanos no tienen por qué. Mucha gente no entiende cómo es que influye en su vida cotidiana las decisiones que toman los políticos, que se toman en el gobierno. Y es labor de la oposición también hacer que la gente lo entienda. ¿La elección será con el voto universal o lo van a hacer con los miembros del Comité Central nada más? ¿Cómo es el asunto? Hay que ver qué decida la comisión organizadora. Ellos, como todo se discute aquí, incluyendo los estatutos, hay que ver cuál va a ser el método de elección. Muy probablemente sea, me estoy aventurando, ¿verdad? Pero muy probablemente sea o el Pleno Nacional de Dirigentes o el Comité Central. ¿Por qué? Bueno, porque acabamos de salir de unos procesos electorales y es mucho más cuesta arriba hacer un proceso masivo, ¿verdad? Con la participación de todos los miembros. No es una cosa sencilla de montar y también toma su tiempo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de concluir el Congreso oportunamente para asumir el rol de oposición, con la firmeza que requiere el momento, porque este es el segundo periodo del PRM. Y hay un desgaste también, pero el PLD tiene que estar en condiciones de hacer esa oposición. Yo creo que deben socializar los temas del Congreso con la sociedad, en esa lógica tuya de las aspiraciones hacia afuera. O sea, yo creo que podían recabar la opinión de distintos entes de la sociedad, o simplemente dar a conocer y abrir algún tipo de foro interno para que el que quiera opinar, decir lo bien o lo mal, tal vez eso ayude un poco a darle mayor magnitud y dimensión a ese evento interno, del cual esperamos que salga bien. Yo decía que había buen ambiente ahí. Sí, la verdad es que había muy buen ambiente. Yo me sorprendí de la asistencia de los delegados. Recuerden que ahí no participa la membresía, sino el Comité Central y los delegados del Congreso. Los miembros del Comité Central son delegados, pero incluyen también a los presidentes de comités intermedios. Y el partido no gastó recursos en esa movilización. O sea, el que estaba ahí tenía un compromiso. Y yo le puedo decir, porque participé en la comisión organizadora del Congreso anterior, del 9º, José Joaquín Vido Medina, que la actitud, el compromiso que mostraron los compañeros del partido en este Congreso es de mucho más militancia y con mucho más pasión que en el Congreso pasado. También en el Congreso pasado teníamos como el golpe de la salida del poder. Ahora ya tenemos 4 años en oposición y como que se está más habituado a la circunstancia actual. Estamos más habituados, pero no nos queremos quedar ahí. Evidentemente. Porque eso digo yo. No, evidentemente. Gracias, Johnny. Gracias a Johnny Pujol, encantados. Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la Secretaría General. Nosotros vamos a pausa.